Buenos días a todos. Muchas gracias por la desmañanada para acompañarnos en esta primera sesión de la Comisión de Lavado de Dinero, con independencia de que entiendo que va a seguir llegando más gente, que afortunadamente, gracias a la calidad de nuestro expositor, mucha gente se anotó para esta sesión de desayuno. Me gustaría cuando menos ir empezando con las cuestiones que corresponden a avisos parroquiales y eventualmente a la presentación de nuestro ponente y los agradecimientos a la comisión saliente, de la cual además formo parte y soy el único representante, entonces me voy a agradecer solo, porque Humberto se disculpó y no pudo venir. Y bueno, vamos empezando para aprovechar el tiempo de todos ustedes. Antes que nada, un agradecimiento a ustedes, como lo dije hace un ratito, por haber tomado el tiempo de esta mañana para venirnos a acompañar en esta primer sesión, que como ya lo dije, afortunadamente se viste de gala con Roberto, que nos acompaña aquí para dar su exposición. Como cuestión ahí siguiente, pues bueno, un agradecimiento, aunque sea a la distancia, a nuestro coordinador saliente, Humberto Ayala, a quien tendremos oportunidad posteriormente de agradecerle de manera presencial en nuestra siguiente sesión, pero hoy se disculpó porque por cuestiones de trabajo no podía estar presente. Le agradezco mucho también a mi subcoordinadora y a mi subcoordinador, que son Ricardo Cacho y Dianita Romo aquí presente, quienes van a ayudarme a que las siguientes sesiones, así como esta, sean sesiones de interés para todos ustedes y que nos puedan seguir acompañando en lo sucesivo. Agradecimiento especial para Tere Paredes y para Pablito Gómez Montt, nuestros consejeros que nos acompañan en el día de hoy y que además los dos ya nos expresaron su compromiso de seguir con nosotros. A todos los amigos, Liceo Nazar, a los amigos de no barristas que están aquí presentes, a los amigos Alex Herrera, Ulises, Pepe, por ahí ya vi a Jorge Zúñiga, a Claudia, a todo el despacho Zúñiga Guzmán, allá atrás ya vi a Dieguito Mejía, aquí a los acompañantes de mi ponente y excelentes abogados del despacho Amaro, a Mago Diardi, a Alfredo Domínguez, había Juan Enrique Benítez, que se despertó para esta sesión, Ángela Frías, Dieguito Acevedo. Muchas gracias a mi despacho, evidentemente, a Rafa, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Entiendo que previo a comenzar, por cuestión de orden, en el tema del agradecimiento a la coordinación saliente, tenemos que hacer un acto protocolario que me va a tocar de manera muy honrosa recibir por parte de nuestros consejeros con motivo de la salida virtual de la coordinación anterior. Rafa Pinillo se me fue, pero ya lo vi. Gracias, Rafita, por estar aquí, como siempre. Entonces, si quieres, damos a eso, Tere. Todas y todos. Bueno, pues nos toca, Pablito. A nombre del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, agradecer a Pepe su valiosa participación como subcoordinador saliente y que, bueno, desde luego sabemos que ya hoy toma el cargo oficialmente como coordinador de esta comisión y le deseamos pues mucho éxito, porque la suerte no existe, forjamos el éxito. Entonces, a nombre del Consejo y de todos los barristas, entrego este diploma que dice la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, otorga el presente reconocimiento al maestro José Joaquín Zapata Altamirano, su valiosa y desinteresada colaboración como subcoordinador de la Comisión de Lavado de Dinero. Durante los años 2023-2025, Ciudad de México, marzo de 2025, maestro Víctor Olea Peláez, expresidente. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades, por favor. Gracias.
Sí, muchas gracias. Gracias. Como todos ustedes ya lo saben y a los que no les ha tocado, el formato de estas sesiones es un poco peculiar o quizá un poquito incómodo para nuestro ponente, porque mientras él está platicándonos su tema, nosotros desayunamos. Nuestro ponente me pidió y me dijo desde el principio que a él le interesaba mucho que esto fuera más un conversatorio que una exposición de orden académico. Aunque me pidió que no lo hiciera, y seguramente me voy a quedar corto porque sus conocimientos y sus antecedentes académicos y laborales son muy importantes, voy a dar una brevísima reseña de nuestro ponente. Nuestro ponente, Roberto Amaro Cervantes, es licenciado en Derecho egresado por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, así como maestro de Estudios Jurídicos Avanzados por la Universidad de Barcelona, entre otros títulos. Eh, eh, Puedo presumir que me consta que es una persona que tiene un conocimiento académico profundo y a quien yo le tengo personalmente una gran admiración por su dedicación no solo al servicio público, sino también al conocimiento del derecho. Le paso el teléfono, el micrófono a Dianita, nada más para que haga ya la presentación formal de cuál es nuestro tema y le pasamos ya después el micrófono a nuestro ponente para que lo escuchemos. Les pido, por favor, ahí que estén atentos y aprovechemos esta profundísima reflexión seguramente que nos va a compartir Roberto, a quien le agradezco. Gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. Bueno. No, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y creo que es un tema que a todos nos interesa porque lo escuchamos tanto y a veces no conocemos esos puntos específicos en donde, pues qué fortuna tenerlo de alguien que está todos los días involucrado en el tema. El tema es la relación del lavado de dinero con los delitos fiscales y sin más preámbulos vamos a darle la palabra al expositor. Ya. He perdido práctica con las audiencias. Tiene rato que no subo con los micrófonos. No sé si ahí se escucha bien hasta allá. Bueno, antes que nada, quiero agradecerle a la Barra Mexicana de Abogados, con quien siempre he tenido una cercanía que está llena de amigos, lo cual me da mucho gusto. Uno de los motivos por los que vine a platicar con ustedes, digo, más allá de la generosidad, como siempre, de Pepe, de Diana, de Ricardo, quien no está presente, quien me buscó, pero decidió hoy correr de la plática, ¿no? Tiene temas laborales, y lo cual agradezco esa generosidad. Saludar a Tere, a Pablo. Algo que me da mucho gusto es volver a ver a tantos amigos reunidos en el gremio y sobre todo no como contrarios en los asuntos, ¿verdad? Entonces, en esa parte la verdad es que me da mucho gusto poder volver a reunirme con tantas amigas y con tantos amigos del foro a quienes reconozco, respeto, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a Pepe Nazar, gran amigo, y quisiera ir con cada uno de ustedes, pero me llevaría creo que el tiempo que tengo de exposición, pero quiero saludarlas a todos, ¿no? Saludarlas y saludarlos a todos ustedes y agradecerles que estén aquí. Habla Pepe, es generoso con sus palabras en el tema de que voy a hacer una exposición con profundidad. No me preparé para eso y creo que todos los que estamos aquí pues nos hemos relacionado, acercado con el tema del lavado de dinero, ¿no? Con los delitos fiscales. Y precisamente creo que esta plática, más que venir a dar una exposición, un soliloquio para poder enseñarles esa entelequia a la que solo pocos iniciados acceden, ¿no? Creo que más bien me gustaría generar ciertos temas, pasar por ciertos tópicos que nos inviten sobre todo a la reflexión. En México creo yo que hay ciertos temas que han sido abandonados por los criterios
jurisprudenciales por la doctrina judicial, y me parece que este ha sido uno de ellos, ¿no? Y no es que quiera entrar en un tema crítico con el Poder Judicial, no es mi postura, no en este momento, ¿no? Vengo aquí como un penalista más, no como funcionario público, pero no te preocupes. Pero creo que hemos tenido, pues, cientos y cientos de jurisprudencia de cuántas copias se pueden obtener, ¿no? Cuántos se pueden representar, cuántos sobreseimientos se pueden dar, cuántos criterios de improcedencia, juicios de amparo, pero temas sobre todo sustantivo. La realidad es que me parece que la doctrina ha sido o la doctrina al menos judicial ha sido un poco parca. Pero bueno, sin entrar a críticas, ni mucho menos politizar, efectivamente tomé esta oportunidad para hablar de la relación del delito fiscal y el lavado de dinero. Y para eso, pues algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Es el tercer párrafo del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que ahí está, no sé cuánto se utilice, pero hoy me parece que podemos recurrir a su interpretación histórica, ¿no? De cuando fue adicionado, me parece que fue en el 2007, que fue retocado en el 2013, pero que desde el 2007 hasta el día de hoy, pues realmente la idea se mantiene, ¿no? Y es bastante interesante la redacción porque habla de la posibilidad de una persecución simultánea del delito fiscal, más bien de defraudación fiscal, porque no habla de delito fiscal, habla de defraudación fiscal, siendo que no es el único delito fiscal que hay en el Código Fiscal de la Federación, como todos ustedes lo saben, y el lavado de dinero. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿por qué se refiere? ¿Qué estaba intentando decir el legislador? Y si hoy, funcionalmente, además de lo que intentó decir en un momento el legislador, nos puede servir como una base normativa para ir hacia un tema más complejo que es el delito de autolavado o autoblanqueo de dinero, ¿no? Con motivo del delito de defraudación fiscal. Entonces, lo que yo quiero platicar o lo que quiero compartir, pues no son posicionamientos, aclaración. Evidentemente, hoy mi ejercicio profesional lo desempeño desde el servicio público. Sin embargo, los comentarios que hoy manifestaré, por supuesto que no reflejan ni comprometen al servicio público, ni es una doctrina que se tenga que seguir de la institución de la que formo parte, de la que formó parte Ulises, que aquí lo veo sonriendo. Espero que sus críticas no sean demasiado duras, que me tenga paciencia, piedad, ¿no? Y igual a todos ustedes, ¿no? No se trata de acribillarme. Recuerden que además de funcionario soy ser humano y tengo sentimientos, ¿no? Como todas y todos ustedes. Y además hice el mismo esfuerzo que todas y todos ustedes para levantarme temprano y venir a convivir. Entonces, espero que eso sea tomado en cuenta, su señoría, al momento de determinar la medida cautelar que consideren correspondiente, ¿no? Entonces, dicho eso, algo que siempre me ha parecido interesante, como les decía, es el párrafo tercero del artículo 108 del Código Fiscal, donde en su literalidad dice: el delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. Y luego esta parte interesante: se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces vamos a ver que este párrafo tiene dos enunciados. El primero de ellos, efectivamente, con la posibilidad de persecución simultánea de la defraudación fiscal y de lavado de dinero. Si nosotros vamos a la exposición de motivos de 2007, pues realmente lo que vemos es que el legislador tuvo como finalidad el explicitar que en esta relación tributaria, ¿no? Cuando se da la obligación tributaria, vincular el deber de contribuir como consecuencia jurídica a un hecho ilícito generador de riqueza. Y esto es importante porque hay siempre un bagaje, sobre todo me parece más desde un contexto ético, si el incremento de riqueza pues da lugar a una obligación tributaria, ¿no? Así como cada una de ustedes y cada uno de nosotros prestamos un servicio lícito profesional y con ello pretendemos obtener riqueza de ello, pues también un traficante de drogas que también pretende obtener riqueza, ¿no? En esa transacción,
sin duda de carácter ilícita, para incrementar su patrimonio, pues ese incremento patrimonial en principio también vendría a constituir una base gravable, o sea, hay una relación de la obligación tributaria. Esto es importante porque en ese momento, en 2007, vamos, el contexto, realmente empezamos a sufrir grandes consecuencias, o nocivas consecuencias con el tema de la delincuencia organizada, ¿no? O sea, ya empezamos a combatir a la delincuencia organizada, ya empieza a ser un problema sistémico en la seguridad, para la seguridad pública y en especial para la seguridad nacional de México. Entonces, vemos que se genera este texto precisamente para explicitar que frente a ese incremento de riquezas, donde no haya un pago de impuestos, entonces también se podrá perseguir el delito de defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque había un debate, me parece, pasado sobre, pues sí lo puedes perseguir por lavado de dinero, pero no necesariamente por el delito de defraudación fiscal. Y en este caso, me parece que zanja este debate y da esta posibilidad, y da la posibilidad al Estado de combatir también al crimen organizado, a las finanzas criminales, ¿a través de qué? A través del delito fiscal. Entonces, parece que cuando se refiere, o no más bien parece, en la exposición de motivos, se advierte que esta es la intención del legislador y queda zanjado este debate. Efectivamente, tanto personas honorables como personas criminales, todos tienen obligación de contribuir a la Hacienda Federal y en caso de que no lo hagan, se pudiera llegar a constituir un delito de defraudación fiscal y da esta posibilidad. Y después viene un segundo enunciado en el que habla de la presunción de defraudación fiscal, incluso cuando se demuestre que existen recursos que procedan de una actividad ilícita. Y aquí me parece que hay varias reflexiones y en un caso, ¿no? Pensemos en un caso de lavado de dinero, la pregunta es, ¿necesitamos que se tenga acreditado el delito de lavado de dinero para que opere esta presunción? ¿Qué tipo de presunción es? Una presunción iure te iure, una presunción iuris tantum, porque al final del día las presunciones son relevos probatorios o tienen una vocación de ser un relevo probatorio, ¿no? Para una de las partes procesales dentro de sus cargas demostrativas, y hay unas que son vencibles, hay otras que no son vencibles y que tienen un enunciado, que es un segmento fáctico en un caso, como cierto. Entonces la pregunta que aquí hemos hecho es, ¿se requiere para que opere esta presunción una sentencia de lavado o únicamente se requiere un tema probatorio en el marco de un delito fiscal? No lo tengo claro, tampoco me parece que el Poder Judicial de la Federación lo ha tenido claro, pero lo que sí tengo claro es que cuando hablamos de presunciones en materia penal, a pesar de que hay ciertos autores que incluso ven favorable este posicionamiento y consideran que esta presunción se tendría que ampliar hacia otros delitos fiscales, la realidad es que vamos a chocar con una pequeña, gran problemática, que es la presunción de ¿qué? La presunción de inocencia, ¿no? Entonces, aquí es bastante interesante y yo no he encontrado hasta hoy criterios, pero me parece que pudiera devenir en un problema de constitucionalidad esta parte de la presunción. Pero nuevamente, ¿qué es lo que se busca? Es reforzar esta idea de que una vez que hay un recurso que proviene de una actividad delictiva, el mismo, insisto, se configura dentro de esta obligación tributaria y, por tanto, el incremento ilícito de este patrimonio, esto es, un recurso que va a proceder precisamente de una actividad ilícita, necesariamente va a ser objeto de esa obligación tributaria. Entonces, nuevamente vamos que esta disposición del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, esta segunda porción del párrafo tercero, pues refuerza esta idea que tenía el legislador, ¿no? A mí, si me dicen cómo debiera interpretarse, pues me parece que más allá de una presunción en la que si ya tengo acreditado el delito de lavado de dinero, necesariamente opere en contra de una persona que está siendo procesada por este delito, opere la presunción de que cometió un delito fiscal, pues necesariamente lo que realmente se configura, pues me parece que es una base objetiva para que se despliegue una investigación. Además, me parece que algo es bastante interesante, ¿no? Porque la presunción implicaría un relevo probatorio en el que, a mi entender, pues la fiscalía, quien tiene la carga de la acusación, tendría
o podría encontrarse exceptuada de realizar una actividad de investigación y con ello recabar elementos convictivos para acreditar la existencia de una defraudación fiscal. En eso estamos todos claros, ¿no? Si yo ya te acredité la existencia de un recurso que proviene de una actividad ilícita, entonces, bajo esta porción normativa, pues ya doy por presunto el que defraudaste al fisco. Y aquí, ante esta presunción y hasta este relevo de una carga probatoria, es bastante interesante, ¿no? El decirle, oye, Fiscalía, pues tú ya no tienes que demostrar que efectivamente existió el delito fiscal, este delito de defraudación fiscal, ya lo vas a tener por presumir. Entonces vamos a rejar la carga de la prueba al procesado o al imputado, como le queramos llamar. Y la pregunta es, si no hubo una actividad probatoria, ¿cómo vas a poder determinar la cuota fiscal defraudada? ¿No? O sea, ya de entrada nos encontramos que puede operar esta presunción, puede facilitarnos la vida, bueno, a mí no, pero sí a las fiscalías, ¿no? Nos puede relevar la carga de demostrar la existencia de un delito de defraudación fiscal, pero por las peculiaridades que todos ustedes conocen del delito fiscal, pues me parece complejo que podamos llegar a cuantificar, ¿no? Un perjuicio si no desplegaste esta actividad al menos convictiva, ¿no? Me parece que tendría que haber al menos una pericia, pero bueno, vamos viendo qué pasa con esta presunción. A mi parecer, nuevamente, lo que debe o como debe de entenderse es precisamente que frente a un delito de lavado se tiene una base objetiva suficiente para poder investigar también el delito fiscal, el delito de defraudación fiscal. Y me parece que con esto se pudiera llegar a salvar la constitucionalidad del propio texto. Y además, esta interpretación me parece que está en consonancia con el párrafo cuarto del artículo 400 bis del Código Penal Federal, que como ustedes saben también establece precisamente y me voy a permitir leerlo. Dice, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos. Entonces, pareciera que este cuarto párrafo del Código del 400 bis del Código Penal Federal viene a cerrar la pinza precisamente con este artículo o con este párrafo tercero del artículo 108 y me parece en el sentido de la presunción, ¿no? Esto es, si tú ya detectaste precisamente un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entonces despliega tus facultades de comprobación o de verificación de cumplimiento de obligaciones tributarias, autoridad que sea, y en su caso, pronúnciate y denuncia, ¿no? Y una vez que denuncias, entonces se detona una investigación. Me parece que esta es la parte en la que se puede interpretar el artículo 108 y el 400 bis del Código Penal el 400 bis del Código Penal Federal. Entonces, dado esto, me parece que este fue, en un primer momento, el motivo por el que encontramos en el Código Fiscal de la Federación esta narración de que pueden ser perseguidos simultáneamente. Ahora, la pregunta que yo voy a hacer de manera provocadora, esa es una interpretación en la que vamos a la finalidad, a la exposición de motivos, una interpretación histórica de este texto. La pregunta es si funcionalmente nos puede dar una base normativa suficiente para fundamentar una posible persecución por lavado de dinero para el propio autor del delito fiscal. Porque cuando hablamos de la posibilidad de perseguir simultáneamente, nos estamos refiriendo a la misma persona. Nadie de aquí negaría, de nosotros, de este foro, ¿no?, que puedes perseguir a un lavador y a un defraudador fiscal de forma simultánea, ¿no? Pareciera que cuando habla de la simultaneidad se está refiriendo al autor tanto del delito, que el autor del delito fiscal como el autor del lavado de dinero pueda ser la misma persona. Por supuesto que en este momento, cuando viene la reforma o cuando viene esta adición en el 2007, lo que se está pensando es que el delito de lavado de dinero preceda al delito fiscal. Y en eso
pues salva, le da esta posibilidad, hace explícito, dice autoridades, otra forma más de combatir las finanzas ilícitas es a través de los delitos fiscales y concretamente el delito de defraudación fiscal, porque ahí habla de defraudación fiscal, no delito fiscal. Y lo puedes perseguir simultáneamente. Esto es, al autor del delito de recursos de procedencia ilícita, lo puedes perseguir además por un delito fiscal. Y la pregunta es, ¿qué pasa si se altera el orden? A un autor del delito fiscal lo puedes perseguir por un delito de lavado de dinero o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y me parece que este ya es un tema un poco más escabroso, y la pregunta al final, y que dejo ahorita a manera de provocación, no de afirmación, es si esta disposición del 108 es una base normativa suficiente. Y en esta parte me parece que viene a colación el hacer tal vez un recuento de cuáles han sido los posicionamientos de la relación del delito fiscal con el lavado de dinero, insisto, no primero el delito de lavado de dinero y luego el delito fiscal, sino si el delito fiscal puede dar lugar al delito de lavado de dinero. Y me parece que esto ha sido bastante interesante, los posicionamientos, y todos han ido evolucionando, ¿no? En principio, como ustedes saben, nuestro artículo 400 bis es una disposición que opera como números apertos. Esto es, cualquier actividad delictiva previa que pueda generar un recurso puede dar lugar precisamente al delito de lavado de dinero. Y esto lo digo porque hay otras latitudes, cada vez menos, en función del propio Grupo de Acción Financiera, por las recomendaciones que hace, que limita cuáles son las actividades delictivas que generan recursos y que esos recursos puedan ser el objeto material del delito de lavado de dinero, ¿no? Esto es, hay ciertas latitudes en las que las regulaciones limitan precisamente la posibilidad de que todos los delitos de todo el Código Penal Federal, que, insisto, puedan generar recursos, puedan ser objeto material del delito de lavado de dinero. En el caso de México, no es así. Como ustedes saben, habla de actividad ilícita y posteriormente esa actividad ilícita interpreta como cualquier actividad delictiva que genere recursos, ¿no? O lo que dice es que procedan, que den recursos, que procedan o representen el producto de una actividad ilícita. Eso es lo que dice nuestro artículo 400 bis. Entonces, normativamente parece que no tenemos ningún problema. Ahora, sin embargo, y aquí es donde ha iniciado históricamente el debate, lo que se dice es que estos recursos, ¿no? Y no lo dice solo la doctrina, lo dice la propia literalidad del artículo 400 bis, tienen que ser recursos que resulten o procedan de una actividad delictiva. Y el hecho de que resulten, más bien, que procedan o representen el producto de una actividad delictiva, lo que nos lleva es que tiene que haber un nexo de causación precisamente entre una actividad delictiva y un recurso. Esto es, tenemos que encontrar un origen en el mundo fenomenológico. Y el primer debate, que me parece que ya ha sido zanjado, pero en este momento me parece que conviene recuperar, sobre todo para yo tener materia de exposición. Yo sé que todo esto ya lo saben, ¿no? Y posiblemente lo saben mejor que yo, y de verdad lo digo con convicción. Pero lo cierto es que ahí viene a colación una distinción que siempre se hacía entre dinero sucio y dinero negro, ¿no? Y hablaban que el lavado de dinero realmente se buscaba, ¿para qué? Para el dinero sucio y no para el dinero negro, entendiendo que el dinero sucio provenía de una actividad delictiva, mientras que el dinero negro realmente era dinero que no había sido reportado a la autoridad y que pues, no se le había dado su tajada, ¿no? A la Hacienda Federal. Eso era el dinero negro. Y la reflexión a la que se iba era, oye, realmente en el delito fiscal, evidentemente estamos pensando en una defraudación, pensemos en el artículo 108, ¿no? Porque pues, nos podemos ir a cualquier infinidad de delitos fiscales, especial la defraudación equiparada, ¿no? Podemos ir a cierto contrabando, ¿no? Pero lo que decían es, a ver, si yo tengo un negocio lícito y me genera una ganancia, pero yo no quiero reportar, en este caso, a la Hacienda. Y le echo mentiras para decirle que yo no gané lo que sí gané, ¿no? La realidad es que el origen de mi patrimonio no es el delito. El origen de mi patrimonio, yo que soy dentista, hubiera sido dentista, pero bueno, tomamos el camino de la abogacía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues bueno, yo tuve tantos pacientes,
les arreglé los dientes, me pagaron la consulta, ese es el origen, ese es un negocio lícito. Si tú ves mi patrimonio cómo se configura, lo configura esa actividad lícita, no una actividad ilícita. Entonces, ¿cómo me puedes decir que el delito fiscal, pensando en este supuesto, por supuesto, si se trata de un fraude en carrusel de IVA, ¿no? Donde yo le pido la devolución, pues sí parece que hay un desplazamiento patrimonial, ¿no? De la Hacienda Federal al patrimonio de una persona o de un particular. En ese caso, pues el origen sí podría ser ese fraude. Pero si estamos en el supuesto que estamos comentando, la realidad es que no está tan claro que el origen de esos recursos haya sido el delito fiscal. Y eso, pues, no pocos lo vieron. Y es algo que, vaya, como se dice, se ha explorado suficientemente, como si el derecho fuera una montaña y se explora, explorado derecho. Entonces, como se ha explorado, lo que dicen es realmente no es que haya un nexo de causación con este incremento patrimonial. Lo que realmente hay es que se genera una deuda tributaria insoluta. Ese es su origen, pero una deuda tributaria insoluta, en principio, no es el origen de un bien o una modificación a mi patrimonio, y por tanto, lo que se decía es difícilmente el delito fiscal puede dar lugar al delito de lavado de dinero. Y lo que dicen es, lo que se oculta, porque ustedes saben que el delito de lavado de dinero, que ya después me parece que hay que hacer una ulterior distinción, porque yo no tengo tan claro que en México tengamos lavado de dinero, al menos en la fracción segunda del 400 bis, pero realmente lo que tenemos son operaciones con recursos de procedencia ilícita, que no combate al lavado de dinero, porque el lavado es un proceso, como ustedes lo saben, un proceso que tiende a ocultar el origen, ¿no?, de un bien, o ocultar su procedencia, o ocultar ocultar el origen de un bien, o ocultar al bien en sí mismo, para darle una apariencia de licitud y que la persona, en su caso, pues, pueda disfrutar de ese bien o de ese recurso. Me parece que en México no necesariamente podemos hablar que nosotros estamos combatiendo en sentido estricto el lavado de dinero, estamos combatiendo operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y eso tiene problemáticas que espero más adelante poder comentar y platicar con ustedes. Entonces, bajo este posicionamiento, lo que se dice es, a ver, entonces, si realmente lo que origina el delito fiscal no es un aumento patrimonial, porque ese aumento patrimonial vino de una actividad lícita, lo que genera es una deuda tributaria, en este caso, que no ha sido solventada, una deuda tributaria insoluta, y por tanto, lo que se oculta realmente sería una deuda, y eso no es necesariamente un recurso. Frente a este posicionamiento, como ustedes lo saben, entonces viene bueno, a ver, hay que hacer una ulterior precisión, porque esa deuda tributaria insoluta, pues realmente tiene un contenido patrimonial. Realmente estamos hablando de una cuota fiscal defraudada, tiene un contenido necesariamente económico. Entonces, se reflexiona que ese resultado de la deuda tributaria es una cantidad de dinero. ¿Qué es una cantidad de dinero? Pues al final del día es una cantidad de dinero que se determina con un porcentaje de lo que nosotros denominamos la base gravable o el hecho positivo, el hecho generador. Entonces, por supuesto que se puede cuantificar, y cuando nosotros estamos hablando de una posible cuantificación, no podemos dejar de decir que esa deuda realmente es un bien de contenido económico. Y efectivamente, los comportamientos que al menos la mayoría de los tipos penales, pues te hablan de bienes, recursos, derechos, ¿no? Incluso si nosotros vamos a nuestro artículo 400 bis del Código Penal Federal, pues vamos a ver que hace un sinfín de referencia a cualquier recurso, derecho, bien, cantidad de dinero. Esto es, que siempre tenga una naturaleza o que pueda tener un contenido económico. Entonces, si esa cuota fiscal o si esa deuda tributaria realmente se traduce en una cuota fiscal defraudada, que realmente se trata de dinero y por ser dinero es un recurso o un bien, entonces pareciera que esta cuota fiscal defraudada sí que puede ser objeto material del delito de lavado de dinero, ¿no? Y hasta ahí, pues todo iba siendo pacífico. Ahora, lo que dicen es, bueno, pero pues justifícamelo. A ver, aquí hay algo muy sencillo. Yo ya te dije que el dentista cobró su dinero con un paciente, esa fue la modificación patrimonial, entonces tú demuéstrame
ese nexo de causación, porque al final del día la literalidad del artículo 400 bis, ¿no? Al igual que la mayoría de los tipos penales que lo regulan en otras latitudes, lo cierto es que te hablan de una procedencia, te hablan que sean el resultado, que sean el producto. Esto es, que haya un origen en esa actividad delictiva. Y para zanjar esta discusión, pues dice, bueno, vamos a las propias teorías precisamente de la causalidad, como ustedes lo saben, en los delitos resultado material, ¿no? Donde se exige un nexo de causación, y vamos a los propios planteamientos desarrollados en la ciencia jurídico-penales. Y como ustedes saben, algo o una doctrina que hemos utilizado precisamente para poder acreditar ese nexo de causación es precisamente el recurso a la teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿no? Y esta teoría de la equivalencia a ver, tú tienes que analizar todas las circunstancias que dieron lugar a este hecho o este resultado. Tú suprime una de ellas. Si tú hipotética o mentalmente suprimes una de ellas y cambia el resultado en su configuración actual y concreta, y ese es el punto actual y concreto, y no se diera, entonces tú puedes establecer que existe un nexo de causación. Esa es la teoría de la equivalencia a las condiciones, que todos lo sabemos, me parece que es pacífica. Evidentemente, para no ir a un regreso al infinito, ¿no? Con la conditio sine qua non y regresar hasta el Big Bang, ¿no? De causa de la causa es causa de lo causado, pues evidentemente esto se corrige a través de la teoría de la imputación objetiva, como un juicio normativo, ¿no? De adecuación jurídica o no de un propio comportamiento y establecer su rango de prohibición. Pero no hay necesidad de recurrir a eso. Entonces, lo que dicen es, a ver, si en el delito fiscal lo que se está generando es una cuota fiscal defraudada, entonces vayamos a la teoría de la equivalencia a las condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues suprime el hecho que lo generó, o en este caso, a la inversa es, o más bien, suprime el hecho que lo generó. ¿Cuál es? El delito fiscal. Si en lugar de haber mentido la persona en su declaración y haber dicho que en lugar de 10 pesos ganó 20, hubiera dado lugar a esta cuota fiscal defraudada. O sea, si yo suprimo ese comportamiento mendaz, ese comportamiento defraudatorio de la Hacienda, se hubiera dado lugar a esa cuota fiscal defraudada, la realidad es que no. Y eso se hubiera traducido en un detrimento o un decremento, una disminución en el patrimonio de la persona, si lo hubiera declarado, porque hubiera tenido que pagar mayores impuestos. Entonces, ahí tienes ese nexo de causación. Entonces, bajo toda esta construcción argumentativa, lo cierto es que hoy resulta pacífico que un delito fiscal pueda dar lugar a un recurso que sea objeto material de lavado de dinero. Entonces, ya lo vimos, en sede normativa no tenemos una problemática, el 400 bis es números apertus, permite cualquier actividad delictiva, ya vimos que sí podemos justificar esta parte del delito fiscal, este nexo de causación, este resultado o procedencia a través de la teoría de la equivalencia a las condiciones, y parece hoy pacífico el decir que el delito fiscal, por supuesto que puede dar lugar dinero, puede dar lugar a un bien o a un recurso que sea objeto, ¿no?, de un delito de lavado de dinero. Ahora, en esta parte nada más hay siempre una crítica y que hay que dejar al margen. Lo que dicen los críticos a la teoría de la equivalencia de las condiciones es que tú, al final del día, quieres suplantar lo que acontece en el mundo fenomenológico con una teoría hipotética normativa. O sea, te quieres ir al mundo de las ideas cuando en el mundo del ser no hay forma de que tú me digas que el incremento patrimonial de esta persona aconteció de forma distinta que no fuera la actividad lícita. Y la réplica a esto es, sí, pero estamos hablando en la configuración actual y concreta. Lo cierto es que en un primer momento sí tuviste ese hecho generador lícito, pero lo cierto es que hoy configurado precisamente tu patrimonio como está configurado, la realidad es que jurídicamente en esta situación concreta tienes o conservas este nivel o estos recursos precisamente por no haber contribuido a la Hacienda. Entonces, aquí después viene una ulterior reflexión, ¿no? Que me parece que esta es una parte que siempre es práctica, y es, ¿en qué momento se configura esta cuota fiscal defraudada? Y esto es importante
Porque si nosotros tuvimos un hecho generador de riqueza, en principio, una vez que yo defraudo al fisco, ese porcentaje de esa base gravable, en principio, yo puedo reputar que ya es un recurso ilícito. Y toda esa operación que yo pueda realizar respecto de ese recurso va a ser objeto de un delito de lavado de dinero. Pero si aún no se ha configurado la cuota fiscal defraudada, toda operación que yo realice no va a tener por objeto material precisamente recursos que proceden de un hecho delictivo. Entonces, frente a este posicionamiento, se busca concretar en qué momento se configura la cuota fiscal defraudada. Y hay dos posicionamientos normalmente. Y estos dos posicionamientos son, uno, en el momento en el que vencen los plazos administrativos para que tú puedas, en los que tú debiste haber realizado el pago de esa deuda tributaria, una vez que vencen, en ese momento se tiene una deuda tributaria insoluta, o en el momento en el que, en el marco de una actividad de comprobación, la autoridad determina cuál fue el monto que defraudaste. Si me dicen, pues vamos viendo qué preferimos, ¿no? Porque además esto se enmarca con el tema de la prescripción de los hechos delictivos, ¿no? Entonces, pareciera que no, o sea, vamos viendo, porque si soy autoridad, a lo mejor para evitarme un plazo de prescripción y para empezar a computar la consumación del hecho delictivo, pues me podría ir al momento en el que existe una determinación de la autoridad, ¿no? Eso podría ser para evitar el plazo necesariamente de prescripción, pero a lo mejor para poder yo reputar más comportamientos como producto de lavado, no me iría tanto ¿a qué? Al momento en el que hay una determinación por parte de la autoridad, sino en el momento en el que vencieron los plazos, porque una vez que yo pueda determinar en el tiempo que vencieron los plazos, todas las operaciones con posterioridad que tengan por objeto esta cuota fiscal defraudada podrán ser reputadas como blanqueo, bueno, como lavado de dinero. No sé si me estoy dando a entender con esta idea. Entonces, esta parte de cómo se va configurando el delito fiscal como un delito predicado y la cuota fiscal defraudada como objeto material de lavado, esto es bastante interesante porque pues, puede dar lugar a distintos debates temporales. Incluso cuando nosotros vamos a otras jurisdicciones, pues vamos a ver que en ocasiones se llega a configurar incluso, y dicen que esto se configura hasta el momento en el que existe una resolución firme de esto, porque además el tema de la determinación de la autoridad, si nosotros lo vemos, pues normalmente es una resolución que está sujeta a recursos, ¿no? A medios de impugnación, ordinarios y extraordinarios, como lo son el juicio de amparo. Entonces, si a mí lo que me están imputando es un hecho a partir de que venció el plazo, pero yo creo o considero que la cuota fiscal defraudada se configura hasta el momento en el que hay una resolución firme que declara, efectivamente, cuantifica un monto defraudado al fisco, a la hacienda, entonces, pues yo voy a poder decir que todos los actos realizados con anterioridad, pues no tuvieron por objeto material un recurso que procede de un delito de lavado. Y además, incluso pudiéramos hablar de que hay un error de tipo, ¿no? Porque el propio tipo penal del 400 bis lo que sí nos exige es que la persona tenga conocimiento de la procedencia delictiva de esos recursos. Entonces, si estaba sub iudice, no se había configurado, no estaba esa resolución y no estaba firme, pues yo no podría alegar que tenía el conocimiento exacto de que ese recurso procedía de qué, de una actividad ilícita, ¿no? Entonces me parece que pues, frente a estas dos posturas, como todo, al operador jurídico, pues en el momento en el que le toque y dependiendo de dónde estemos, ¿no? Si queremos brincar los plazos de prescripción, pues me voy a jalar hasta la resolución, pero si lo que no quiero es que muchos comportamientos sean atípicos, pues me voy a ir al momento en el que venzan los plazos, ya saben. Como decimos, todo depende, ¿no? Todo depende, todo es interpretable, ¿no? Entonces, me parece que estas son las posturas, pero al final del día, me parece que esto es un tópico interesante porque en la práctica, pues se puede presentar.
¿no? Entonces, en conclusión, o esta primera conclusión, pues es pacífico que el delito fiscal, por supuesto que puede dar lugar a un delito de lavado de dinero o un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ahora vamos a entrar a ese segundo tema. Perdón, no los estoy dejando desayunar, discúlpenme. Entonces, pero para que vean que le eché ganas, no crean que no. Entonces, ahora es, bueno, pues ya sabemos que efectivamente el delito de lavado, el delito fiscal, efectivamente pues puede dar lugar al delito de lavado de dinero. Esto es, puede ser el delito predicado, el delito precedente, llamémoslo como queramos llamar, ¿no? Y la pregunta ahora es, ¿el propio autor del delito fiscal puede ser a su vez autor del delito de lavado de dinero? Ya nos vamos aproximando a esa cuestión que yo dejé en el tintero, ¿no? Esa persecución simultánea. Entonces, aquí me parece que hay que ver un poco la configuración de nuestro tipo penal. Es interesante porque incluso nosotros hablamos de lavado de dinero coloquialmente o de blanqueo de capitales, ¿no? Pero realmente cuando nosotros vamos a un libro de lavado de dinero o vamos a un curso, clase, lo que sea, siempre vamos a encontrar que efectivamente se trata de un procedimiento, ¿no? En ocasiones se hace una deconstrucción de este procedimiento y se habla de 3 fases, ¿no? La parte de colocación, luego el layering, que es el ensombrecimiento, ¿no? Y luego la integración del dinero. Y lo que nos dicen, y la lógica que pivota atrás del blanqueo y del lavado de dinero, es precisamente el que se van a realizar una serie de actividades que por un lado van a buscar encubrir el origen de ese bien y finalmente permitir que el beneficiario de esos recursos que proceden de la actividad delictiva pueda disfrutarlos al menos bajo un aparente título legítimo. Ese es el proceso de lavado de dinero. Perdón, es una síntesis. Por supuesto que estoy haciendo una reducción, a lo mejor muy burda, y les pido una licencia sobre eso, pero es al punto al que quiero llegar. Pero cuando nosotros tomamos los tipos penales, en especial este 400 bis reformado en el 2014, ¿no? Pues vamos a ver que realmente nada se parece a lo que nos han dicho como proceso de lavado de dinero. Y de hecho, nosotros vemos que después de la reforma de 2014, cuando vienen estas dos fracciones, realmente la fracción segunda es la que más se parece al delito de lavado de dinero, a lo que nos han dicho que es el delito de lavado de dinero. Pero después, en la fracción, o más bien antes, en la fracción primera, ahora encontramos un sinfín de comportamientos que incluso se podrían obviar porque hay un comportamiento típico que se llama posesión, que es la parte más básica. A mi parecer, evidentemente, este cambio, esta reforma, obedece, por supuesto, a las presiones que hay desde el contexto internacional y muy concretamente del Grupo de Acción Financiera, para ir reforzando el combate del lavado de dinero. El problema es que estos tipos penales han adelantado tanto las barreras de punibilidad que, si ustedes lo ven, la fracción primera lo único que hace es poder sancionar como delitos autónomos, en principio, cada uno de los comportamientos que, ahora sí que concatenados unos con otros, tuvieran que dar lugar al delito acabado o a este fenómeno que es el lavado de dinero. Pero ¿qué pasa? Si anteriormente no se lograba el lavado de dinero, el ocultamiento, pero estábamos en posesión, ¿no?, de un bien o lo estábamos transportando, pero no habíamos logrado ese ocultamiento, pues podríamos hablar que estábamos en una fase tentada del propio delito. Y había un problema porque tendríamos que demostrar la finalidad de ocultar para que tuviera una significación típica a la luz del 400 bis y que pudiéramos hablar que estábamos en una fase tentada del delito, ¿no? Entonces, vamos a ver que la fracción primera lo que hace es adelantar barreras de punibilidad y todos los comportamientos que nosotros pudiéramos ver en la fase externa de ejecución del hecho delictivo que pudieran dar lugar a la fase tentativa, todos esos comportamientos
de los cuales me parece que algunos no deberían de ser punibles y que algunos pudieran llegar a dar lugar a comportamientos neutros o al menos a solapamientos con el propio delito predicado, como es el tema de la posesión, hoy se están configurando como ¿qué? Como hechos autónomos que dan lugar en sí mismos al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por eso lo que yo digo es que con esta fracción primera, nosotros no estamos persiguiendo en sentido estricto el lavado de dinero como fenómeno. Lo que estamos persiguiendo son operaciones o comportamientos respecto de que tengan por objeto productos que provienen de una actividad delictiva. Le podemos cambiar operaciones por comportamientos, ¿no? En vez de decir operaciones con recursos de procedencia ilícita, le podríamos llamar comportamientos con recursos de procedencia ilícita. Esa es la fracción primera, o al menos eso es lo que yo he reflexionado, insisto. Esto, por supuesto, genera un pequeño debate, un pequeño gran debate, y es el tema de la posesión. Porque el tema de la posesión realmente se da en cualquier delito que genere el resultado, en este caso, un recurso que puede ser objeto de este otro delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto es, si muchos delitos que generan un resultado y que además en su descripción típica prevén este resultado, pues no puedo entender que teniendo esta consecuencia, el delito predicado, que es el generar un recurso, que además normalmente también es parte de la descripción típica como resultado material, en el momento en el que se genera, alguien no está en posesión del mismo. No sé si me estoy explicando. Entonces, si tú me estás sancionando por solo poseer, entonces me estás, o dicen, ¿no? Porque luego van a decir que desde aquí se sentó jurisprudencia y que mis criterios son obligatorios para cierta institución o dependencia pública y me voy a meter en problemas. Pero lo que dice la doctrina es, está sancionando dos veces ¿qué? El mismo comportamiento. O sea, el que roba un cajero en el momento en el que sustrae esa cosa bien, ¿no? Sin permiso de quien puede, que puede otorgarlo, en el momento en el que ya lo apoderó, ¿qué está haciendo? Está poseyendo ese recurso, ¿estamos de acuerdo? Y bajo la descripción de la fracción primera, pues entraríamos en el simple hecho de la posesión. Entonces, realmente podríamos obviar todos los comportamientos descritos en la fracción primera y dejar posesión. El que transporta, posee. El que convierte, posee. Transfiere, posee. ¿No? O sea, realmente la base, el primer comportamiento para una operación de lavado, ¿cuál es? Es la posesión. Si no posees, ¿cómo transfieres? ¿Cómo conviertes? ¿Cómo transportas? ¿Cómo ocultas? O sea, no, hasta ahorita yo no he llegado a descifrar cómo. Entonces, la realidad es que también nos la hacen fácil, o bueno, en algún momento también más he formado parte de las fiscalías, y lo que decíamos, oye, ¿y cómo vamos a clasificar? Tú mételo en posesión. ¿A qué nos metemos en cuentos si estás transfiriendo, convirtiendo? No, tu posesión. Porque al final del día, cualquiera de los otros comportamientos van a requerir que alguien esté en posesión, ¿no? Y ese es el problema, que realmente estamos imbrincando, ¿no? Tanto al delito predicado como al delito ¿qué? Al delito de lavado de dinero. Entonces, es ahí donde dicen, hay que ser cuidadosos con el tema del non bis in idem o el ne bis in idem. Porque si nosotros permitimos el autoblanqueo o el autolavado de dinero, ¿qué es? Que la persona que llevó a cabo el propio delito predicado realice alguno de los comportamientos previstos en el 400 bis y pueda ser sancionado por el delito fiscal, ¿no? El delito predicado, como por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿De manera qué? De manera simultánea. Entonces, aquí viene, pues me parece que dos posibilidades de interpretación y donde a veces se busca efectivamente zanjar este debate y me parece que sí hay una solución desde mi punto de vista en la que cabe el blanqueo de capitales y el delito fiscal.
Pero para eso me parece que vale la pena entender el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde se encuentra incardinado en nuestro Código Penal Federal. Como ustedes saben, ¿no? Nosotros lo tenemos regulado, si la memoria no me falla, y si ya me está fallando, es en el título 23º, es cierto, capítulo 2, ¿no? En el título 23º. En el capítulo 1, ¿qué delito hay? Está el delito de encubrimiento, ¿no? Y después del delito de encubrimiento viene un 400 bis, que además es bastante interesante el hablar de bis, ¿no? Porque normalmente cuando utilizamos los bis, los ter, los quater, quintus y todos esos, es que hay una relación entre las figuras que se están legislando. O alguien me puede decir que no es así. No lo digan, evítenlo, evítenme la pena de quedar aquí en esta charla, ¿no? Alguien que no estudió, pero hasta donde yo sé, eso pasa. Entonces, pues podemos ver que si están regulados en el mismo título, 23º, que me sopló Pepe, parcial, gracias Pepe. Gracias. Realmente me preparó la exposición para yo venirme a lucir. Entonces, en este título 23º, pues pareciera que tiene que haber algún punto comunicante entre estos delitos, ¿no? Y si partimos de que el 400 es el encubrimiento, ¿alguien duda de aquí que el encubrimiento es una figura de participación posdelictiva en un hecho previo? Nadie. Y la pregunta es, ¿al autor del delito de robo lo sancionamos por encubrimiento? Pues parece complicado. Digo, yo sé, oiga, fíjate que hay una agencia del Ministerio Público en donde, ¿no? Puede pasar. O sea, pero no me refiero a eso, me refiero al mundo de las ideas, ¿no? Al mundo del deber ser. En el ser, bueno, aquí me parece que podemos dar un anecdotario, ¿no? Pero en principio, lo primero que le diríamos es, su señoría, ¿no? O es robo o es encubrimiento. No puede haber un solapamiento, porque es una forma de intervención postdelictiva. Porque entendemos que el ladrón que se robó algo en el momento en el que está en posesión del bien, pues es parte del agotamiento del delito. Es lo que sigue al resultado. Y es parte del rango de prohibición. Lo que queremos cuando sancionamos a alguien por robo, pues es que no tenga ese bien, que no lo posea, ¿no? Eso es lo que queremos evitar. Que esa persona posea lo que no le corresponde, lo que no es de él, cuando no le dieron consentimiento para poseerlo. Que pueda disponer de él. Entonces, si además decimos, y además vamos por encubrimiento, por receptación, ¿no? Pues parece que vamos a tener un problema de un concurso aparente de normas en el que vamos a ver que el desvalor queda abarcado por el delito de robo, por el encubrimiento y que va a haber un choque, ¿no? Entonces, pues nos vamos por robo y entendemos que el encubrimiento es una forma de participación postdelictiva de una persona distinta, ¿no? Se dice que es un hecho posterior copenado. Y ese razonamiento se ha bajado también al delito de lavado. El delito de lavado de dinero. Todo lo que dicen es, a ver, si lo que quieres es ocultar el origen, ¿no? Si hablamos de este proceso que es el lavado de dinero, este era el mundo de las ideas cuando fuimos a regular el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si lo que hablamos fue precisamente de ocultar ese origen ilícito para que alguien lo pueda disfrutar, pues realmente lo que estamos haciendo es encubrir. Y viene esa especificidad en su regulación. Entonces parece que hay una cierta lógica, el que se incardine el 400 bis, después del 400, ¿no? En el capítulo 2, lo precede el capítulo 1, en donde todos forman parte del mismo título. Entonces, es ahí donde entramos, me parece, en problemas y decir, oye, hay que ser cuidadosos porque pues, puede venir esta sanción. Sin embargo, como ustedes ya lo han hecho, y Pepe también es un aficionado a estar leyendo y leyendo tesis y eso, ¿no? Porque compartimos esa afición varios de aquí, de que todos los viernes hay que echarse todos los criterios que publican, ¿no? Vamos a encontrar un criterio, me parece que es del 2007, del noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de 2007, donde dice, no, son delitos autónomos.
son delitos autónomos. ¿Por qué? Pues no lo explica muy bien, pero pues termina diciendo algo así como, pues tienen números distintos, ¿no? Bueno, está bien, son autónomos, ¿no? Entonces, puede decir por los dos. Y empezamos a ver ahí unas pequeñas semillas del tema de autolavado. Yo no tengo claro el razonamiento, pero lo afirma en un criterio sin duda aislado, que si no es obligatorio, al menos sí es orientador o desorientador para algunos de nosotros, ¿no? Y no quiero hacer críticas a sus autores, pero me parece que pudieron haber ahondado más en su exposición de razones. Pero al final, en esta parte, lo que sí se dice es que, bueno, si son parte del mismo título, si parecen, pero están en números distintos, entonces son autónomos y se pueden perseguir. Sin embargo, además, lo que se dice también es, a ver, no le puedes exigir al autor del delito predicado, ¿no? En principio, que realice un comportamiento diverso al de no poseer. Estamos en un supuesto de inexigibilidad de otro comportamiento. Y esa es otra de las razones por las cuales se dice, pues tiene que ser una forma de intervención posdelictiva de un tercero. O sea, en principio no puede ser el mismo autor. Sin embargo, en el caso mexicano, me parece que nuevamente nos topamos con la piedra que hablamos al inicio de esta plática, y es el 108 del Código Fiscal de la Federación. Al final del día, si bien es cierto es que si nosotros interpretamos el artículo 400 bis en el Código Penal Federal, pues sí, efectivamente pudiéramos hacer un argumento al menos sistémico de cómo está incardinado, ¿no? En qué título está, cuáles son los capítulos, cuál es el delito que lo antecede, ¿no? Y que los dos tienen puntos en común, pero nuevamente viene el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, y que dice que el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero se pueden perseguir de manera simultánea. No lo digo yo, lo dice el código. Entonces, al final del día, nosotros en todas nuestras interpretaciones, pues de entrada tenemos que estar a la literalidad de los preceptos, ¿no? Y en materia penal, pues, a tener una base normativa suficiente, el principio de legalidad. Y lo cierto es que esta base normativa sí habla de una persecución simultánea. Y sí han habido casos, que no criterios, donde precisamente se permite que el propio autor del delito de defraudación fiscal, de la cuota fiscal defraudada, cuando realiza una subsecuente operación, pueda ser sancionado por el delito de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque se tiene una base suficiente. Y hacia allá va, evidentemente, los criterios. No sé si son de política criminal, no lo tengo tan claro, pero lo cierto es que en el contexto internacional, lo cierto es que los criterios van hacia esa posibilidad de sanción simultánea. Evidentemente podemos generar los que decimos que sí, los que van a decir que no, ¿no? Y a lo mejor si un día cambiamos de lugar, pues voy a decir que no, ustedes van a decir que sí, ¿no? No sé. Pero me parece que siempre hay una salida ahí que hay que reflexionar. Y a mí me parece que habría que ver en qué puntos efectivamente hay una superposición de ámbitos de protección de la norma, y me parece que el delito de autoblanqueo no pudiera darse respecto del comportamiento de posesión, porque entonces sí tendríamos a dos delitos que se están imbrincando. Pero si nosotros vamos a la realización de comportamientos tendientes a ocultar el origen del bien, que es la fracción segunda, entonces me parece que tiene significación. Por ejemplo, y no pocos, ustedes saben que los esquemas de defraudación fiscal, normalmente conocidos como estas empresas factureras y fantasmas, son también esquemas que cuando los vemos operar, son delitos ¿de qué? O que pueden dar lugar o pueden configurar un delito ¿de qué? De lavado de dinero. Y hay gente que utiliza estos esquemas, ¿no? Que son esquemas que precisamente lo que buscan es ocultar el origen y darle una apariencia de licitud. Es que acabo de recibir, ¿no? Aquí está mi retención.
¿No? ¿A poco no? Aquí está mi retención. No. Este dinero yo lo recibí porque aquella empresa me pagó mis honorarios y tengo aquí mi retención. Es bronca de la empresa y es un origen lícito y lo puedo disfrutar, ¿no? Estoy transmutando, porque lo que previo hay es un tema de fraude. Entonces, me parece que son modelos en los que me parece que los invito a reflexionar, no a que me linchen, ¿no? Que pudiéramos ver efectivamente en dónde sí se brincan estos comportamientos y dónde, una vez que se consuma el delito de defraudación, posteriormente lo que se busca es dar esa apariencia de licitud o hacer llegar esos recursos, ¿no? En los cuales vamos a tener, por un lado, un delito de defraudación o un delito fiscal, y posteriormente alguien va a recibir su mismo dinero, ¿no? Lo aviento en cash y me llega bancarizado, ¿no? Y aparte tengo mi constancia de retención, y esos esquemas que todas y todos ustedes han defendido y que algunos hemos perseguido de este lado. Y estoy viendo a Ulises también, así que no me dejes solo. No me dejes solo, Ulises. Y ahorita sí, ya Ulises, sí, se ve prendido así de cómo es posible, dice. Nada. ¿No? Entonces me parece que si nosotros planteamos en estos casos un delito de defraudación fiscal y un esquema de lavado de dinero, sí, muchos van a saltar de las sillas. Pero a mí me parece que es una base suficiente. Van a decir, sí, pero la exposición de motivos, sí, pero también hay un nivel de interpretación de la norma que es una interpretación de naturaleza, ¿qué? Funcional, ¿no? Y la funcional también viene dado al contexto social y a la función que una determinada sociedad en un determinado contexto le asigna a una determinada norma, ¿no? Digo, lo estoy por supuesto que haciendo una reducción muy básica de una interpretación funcional, pero no estoy desbordando la literalidad del tercer párrafo del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, porque no lo dije yo, lo dice el Código Fiscal de la Federación. El delito de defraudación fiscal y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se pueden, ¿qué? Se pueden perseguir de forma simultánea. E insisto, cuando habla de simultaneidad, no se refiere a que puedas perseguir al lavador y al defraudador al mismo tiempo siendo personas distintas, ¿no? Me parece que eso sería una obviedad. Y no tendría que haber una disposición en ese sentido. Pero lo que sí tenemos, entonces, es que hay una simultaneidad en cuanto a que el autor del delito fiscal puede ser autor del delito de lavado de dinero. Oye, es que nació a la inversa. Pues habrá nacido como ha nacido, pero el niño ya creció y ahí está la disposición. Y no estoy desbordando, insisto, el precepto. Y además, si yo saco mi tesis del 9º Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal, ¿no? Del primer circuito. Y digo, ¿qué crees? Son autónomos. Y tengo esta disposición. Entonces, vemos esta relación delito fiscal. No me odien. Desayunen, hombre. Pues no me dijeron que iban a desayunar antes que yo hablaba. ¿No? Entonces, me parece que sí es una herramienta útil porque además van a decir, oye, pero es que en la exposición de motivos decían, ¿no? Y yo estoy yendo hacia la exposición de motivos. Normalmente, cuando alguien genera esta defraudación en esto y utiliza estos esquemas, pues por supuesto que son comportamientos tremendamente agresivos hacia la Hacienda Federal. E incluso, yo sí creo que debieran dar lugar a materia de delincuencia organizada, y aquí es cuando ya me empiezan a aventar cosas desde allá atrás, ¿no? Porque yo sí creo que hay un ataque sistémico, y yo creo que todos estos esquemas, ¿no? De planeación fiscal agresiva, ¿no? Realmente todos estos esquemas de simulación lo que hicieron fue operar bajo un modelo de economía de escala, ¿no? Global, y lo que antes era un fenómeno criminal que estaba sectorizado a la necesidad de tener asesores fiscales, los cuales normalmente pues era sustancioso el poder recurrir a ellos, ahora una factura llevó la defraudación fiscal a todo el mercado. Y lo que normalmente era un fenómeno criminal que estaba sectorizado a una cierta clase empresarial, a una cierta clase profesional, sobre todo los delitos de defraudación fiscal complejos, no el simple hecho de dejé de pagar mis impuestos, cuando llegaron los factureros y perdón, pero pues es una expresión que todos conocemos, ¿no? Y permitieron que todo niño pudiera llevar su factura a la escuela,
lo que hicieron fue crecer exponencialmente el problema de la defraudación fiscal. Y eso atenta contra la estabilidad misma del Estado. Y a diferencia del defraudador fiscal, si lo queremos ver, que sí tiene una actividad lícita y lo que no quiere pues, es pagar tantos impuestos, por la razón que sea, porque pues, no le alcanza, porque pues, quiere cambiarle el coche a la esposa, o por cuestiones de competencia, ¿no? Por tener una ventaja competitiva indebida. Lo cierto es que cuando nosotros recurrimos a nuestro facturero y lo vemos, no tiene ninguna otra finalidad más que facilitar a otro a cometer delitos, porque sus esquemas, de ninguna forma y por donde los vean, están diseñados ¿para qué? Para llevar a cabo una actividad ilícita, una actividad productiva lícita. Y al contrario, sí están organizados, porque tienen desde los de, ¿a poco no? Se sabe, ¿no? En casos. Tienen su departamento de relaciones públicas, ¿no? Que van captando clientes. Tienen a sus funcionarios bancarios, tienen a sus fedatarios públicos, tienen al que aprieta los tokens, tienen a sus contadores. Y toda esa división funcional de comportamientos, todos están destinados ¿a qué? A facilitar y a cometer delitos fiscales. Es su única finalidad, de manera permanente, o al menos reiterada. Entonces sí me parece que hay un fenómeno de criminalidad organizada. Ahora, si lo vemos hacia el tema del blanqueo, con el autolavado, ya que la Corte, determinó quitar la delincuencia organizada del delito fiscal, me parece con ciertas razones, me parece que el debate se pudo haber matizado, no es el motivo de debate. Lo que sí veo es que aquí tenemos una herramienta bastante poderosa, no los quiero espantar, no quiere decir, pero me parece que tenemos una herramienta bastante poderosa porque el defraudador fiscal también puede ser ¿qué? También puede ser lavador. Y si bien es cierto que el delito fiscal no es un delito fin de la delincuencia organizada, el lavado de dinero sí que es un delito fin de la delincuencia organizada. Y más allá de toda esta historia de terror, hasta aquí me voy a quedar porque ya veo enojo en varios, ¿no? Y necesito tomar un poco de café. Pero, pues, me parece que son tópicos, insisto, que son bastante interesantes y que precisamente me parece que podemos ver esta relación entre el delito de lavado de dinero y los delitos fiscales. Por supuesto que hay muchísimos temas más, ¿no? A platicar, o sea, no es un tema que se agote en un desayuno, ¿no? Pero pues me parece que son tópicos que invito a reflexionar. Insisto, no quiere decir que lo que yo digo es, ¿no? Más bien me parece que son reflexiones que yo comparto y que pues cada uno podrá sacar sus conclusiones, ¿no? Las podremos compartir después, pero pues es una visión de esta relación, ¿no? Y todo partiendo de este párrafo tercero del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, espero que les haya gustado la plática. Me fui un poco de largo, según yo iba a durar 25 minutos, pero pues me fui emocionando un poco más y pues cedo la palabra aquí a